Bueno, la siguiente, por favor. Tenemos el antecedente de, estamos hablando ahorita, estamos situados en la cuestión novohispana, o en la cuestión virreinal, hablando después de la conquista. Nos vamos a enfocar a la historia de estas construcciones o a los materiales constructivos que se emplearon para desarrollar toda esa arquitectura. ¿Sí? Tenemos... Hola, ¿es el piso de capacitación? Sí. ¿Puedo pasar? Adelante. Gracias. Muchas gracias. Ok. Tenemos nosotros que al inicio, o las primeras construcciones, las construcciones primitivas posteriores a la conquista, se hicieron de manera similar o muy similar a lo que ya eran las construcciones prehispánicas, en donde se continuó con el uso de la piedra, el uso de la madera, el uso de materiales orgánicos como la palma, y se hicieron algunas a similitud, practicando el mismo empleo de mano de obra, de tipo de mampostería. El empleo de los materiales se practicó de acuerdo al sitio en que se construía. Los materiales, en esa medida, la arquitectura, la construcción se desarrollaba por los materiales predominantes. Pudiera ser piedra, pudiera ser lodo, pudiera ser barro, pudiera ser madera, algunas construcciones de bajereque, de carrizo. Entonces, de esa manera se fue desarrollando la tipología constructiva. Aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, son del siglo XVI, de las primeras construcciones que se hicieron. Estas construcciones son un poquito más, tirándole un poquito más a la cuestión hispánica. Tenemos aquí la diferencia, por ejemplo, como ya nos marca lo que es un enmarcamiento, ¿no?, de un tipo de construcción, y aquí una construcción más sencilla. Aquí otra construcción muy similar a las construcciones que en ese entonces se ocuparon, utilizando mamposterías. Bueno, este tipo de representación ya habla de una construcción regular, ya el señal es un poco más regular, aunque estos elementos que forman el marco de la puerta, el vano de la puerta, pues son muy comunes en la arquitectura prehispánica, elementos monolíticos. Y aquí ya empiezan a aparecer elementos vegetales, elementos orgánicos como la palma, y aquí, bueno, también otra tipología muy parecida a lo que entonces se encontró cuando fue la época del contacto que le llamamos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que es material, por principio, que es relativo a la materia. Y un material se puede transformarse y agruparse en los grupos de un conjunto. Esto es, de un elemento aislado, yo puedo lograr materializar o lograr tener una continuidad de elementos para lograr mi objetivo, que es construir algo, ¿no? Dentro de los materiales de construcción podemos clasificarlos en tres tipos de manera genérica. Las que son resistentes, que se destinaban más para cuestiones estructurales, que eran, por ejemplo, cimentaciones, elementos de apoyo, elementos de carga, elementos que de alguna u otra manera iban a cumplir con un trabajo estructural. Tenemos los aglomerantes, que son materiales que se combinaban con otros materiales para lograr la unión, la cohesión, de alguna manera la continuidad de las fábricas. Esto es, si ustedes han puesto atención aquí en el pueblo, todavía se alcanzan a ver algunas bardas de mampostería nada más sobrepuestas. Estas bardas por sí solas trabajan bien, pero para estabilizar o para darle una mayor capacidad de trabajo a esos elementos que de alguna manera están sobrepuestos, los materiales aglomerantes, como los morteros de cal, los morteros de barro, son los que nos dan la estabilidad y ofrecen mejores condiciones de trabajo de estos materiales. Y tenemos también los materiales auxiliares, que por lo regular eran materiales para dar acabados.
dar pinturas, recubrimientos, algunas cuestiones decorativas. Ya son materiales que vienen a revestir prácticamente las obras. ¿Sí? Por favor. Tenemos dentro de los elementos pétreos, dentro de los materiales, iniciamos con los elementos pétreos, que son básicamente la piedra es el elemento por excelencia o el elemento predominante en cualquier tipo de construcción de este periodo histórico. Entonces, la piedra por sí sola es un material estructural, Dentro de las piedras tenemos las rocas ígneas, que es bien importante, porque aquí en la región predominan ese tipo de rocas. Son rocas que son muy resistentes a la intemperie, al trabajo mecánico, al trabajo estructural. Entonces, retomando un poquito del uso de los materiales, bueno, aquí tenemos en lo que se conserva de arquitectura histórica, incluso el templo, pues vemos que se empleó la piedra de la región, ¿no? Propiamente la piedra de la región para levantar todas esas construcciones. Y tenemos las rocas sedimentarias, que es una descomposición de las rocas ígneas. Tenemos las areniscas y las calizas, que son como las más comunes. Ese tipo de elementos pétreos nos daba esta facilidad, esta propiedad de poder moldear la piedra y generar este tipo de acabados, este tipo de tallas, ¿sí? Que son elementos que se prestaban más para el trabajo decorativo, sin hacer un lado lo constructivo, pero nos daban, aparte de la solución constructiva, nos daban la facilidad de poder representar ornamentos propiamente tallados en piedra. ¿Sí? Siguiente, por favor. Tenemos, dentro de los elementos pétreos, tenemos son las metamórficas, que son piedras que, por las transformaciones geológicas naturales de las capas terrestres, pues van teniendo transformaciones por los cambios de temperatura, por los cambios de presión dentro de las mismas capas geológicas. Dentro de estas piedras, las más comunes son las pizarras y los mármoles. Los mármoles se ocupaban mucho para recubrimientos o también como para hacer elementos esculturales. Uno de los ejemplos que tenemos, aparte de estos mármoles, tenemos el Palacio de Bellas Artes, que es mármol de Carrara, que todo está recubierto de mármol por fuera y casi por dentro, ¿sí? Y podemos ver que todas las esculturas están labradas en mármol. Y también tenemos, dentro del grupo de los elementos pétreos, tenemos el adobe, que son bloques de arcilla, propiamente tierra, propiamente barro, compactados, y que se aglutinaban con algunos componentes orgánicos, como era el pelo de animal, como era la paja, como era algunos agregados vegetales, ¿sí? Entonces, estos se compactaban, se les daba forma y se ponían a sacar al sol. Regularmente estos elementos de adobe o de barro, que más adelante vamos a ver, se desarrollaban más en zonas donde eran áridas o era más escasa la piedra, o la piedra que existía no era muy adecuada para la construcción. Aquí podemos ver en esta imagen, si lo notan, cómo es un bloque de adobe que está en un proceso de degradación y se alcanza a ver el agregado vegetal que le pusieron. ¿Sí? Continuando con los elementos pétreos, tenemos los barros, que también son bloques de arcilla, tierra compactada, nada más que a esto se le adicionó o se le dio mayor capacidad al momento que se cose el barro. Se convierte en lo que conocemos ahora como el barro recocido. Esto nos daba mayores propiedades o mayor resistencia a la intemperie, y nos daba la posibilidad de crear elementos como estos que cumplían con una capacidad de forma
y en algún momento dado estructural, ya con una mayor resistencia. Aquí tenemos un muro completamente de barro, con algunos refuerzos metálicos, pero ya el barro ya cocido ya no era tan vulnerable como el adobe. ¿Sí? Se mejoró un poco la resistencia mecánica y la resistencia a la intemperie de esos materiales. Tenemos también bueno, estas fotos creo que corresponden a la... ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Sí. No, a ver si te acuerdas. Bueno, aquí estas fotos corresponden a lo que son los materiales cerámicos. En la segunda imagen posterior de la cámara, son ya elementos ya combinados entre lo que es el barro cocido, y arcillas que al momento de cocerlas o de fundirlas en altas temperaturas creaban un material cerámico, el cual se empezó a usar primero como utensilios domésticos, para losas, platos, tazas, y posteriormente se le dio el uso en la construcción, ya como elementos más resistentes a la intemperie, sobre todo como recubrimientos. Sí, en este caso podemos ver aquí el ejemplo de algunos azulejos, cómo se empleaban en las cúpulas, con algunos revestimientos interiores en donde requería una protección mayor. El ejemplo de un horno, es el ejemplo de un horno para la cocción del tabique rojo. Aquí se están, de alguna manera, aquí las piezas se están dejando reposar, dejando secar en alguna medida, posteriormente pasan al horno de barro, hasta que alcanzan sus temperaturas y se logra la cocción del material, de la tierra, ya transformada. Esto es lo que les explicaba anteriormente. Sí, o sea, son las arcillas fundentes, y la capa esmaltada nos daba la posibilidad de resistir un poquito más los efectos de la intemperie. La situación de estos materiales es que, aquí podemos ver un ejemplo, estos materiales en algún momento dado, si no están bien asentados, puede pasar este efecto, que se les empieza a meter el agua y se desprenden y empiezan a bombarse. La siguiente imagen, por favor. Bueno, otro tipo de materiales de las construcciones históricas, ya vimos los resúmenes, bueno, ya vimos los elementos pétreos, ahora tenemos los aglutinantes y comenzamos con la cal. La cal fue uno de los materiales más importantes en el virreinato, en las construcciones virreinales, tanto que llegó a haber problemas sociales por la obtención de este material. Llegó a haber incluso gente que custodiaba las cargas de cal en su traslado porque se la robaban. Este material se obtenía de las canteras de extracción de la cal, que eran, aquí en la Ciudad de México, bueno, en los entornos de la Ciudad de México, de las más conocidas eran las de Apasco, y ¿cómo se llama el pueblo que está acá colindando con Hidalgo, Oscar? Es Calpulalpan, entre Hidalgo y Tlaxcala. O sea, eran de las canteras que más proveían a la Ciudad de México de cal. Se extraían ahí, como la imagen de la izquierda, había gente especializada en ver la cantera y en base a la observación ver cuál era la cal de mejor calidad, porque la cal de encima tenía un nombre de la cal, la de abajo tenía otro nombre, y la del medio es sobre la que básicamente escogían porque era la cal que tenía mejores propiedades. ¿Sí? Entonces se extraía en forma de piedras. Esas piedras se seleccionaban y pasaban a un horno de este tipo. En la parte de abajo, por la hoja se alimentaba de combustible, que regularmente eran leñas. Se llegó a utilizar también la concha de coco, se llegó a utilizar un tipo de hierba que garantizara la combustión. Y la cal, toda la piedra se colocaba en
torno al horno, se hacía como una bóveda falsa y después se sellaba en la parte superior, se sellaba para garantizar la cuestión del calor que necesitaba. Se dejaba la cal ahí prácticamente hasta que estuviera pues, casi al rojo vivo. Y una vez que la cal se cocía, se quemaba, se sacaba y puede pasar 2 horas, ¿no? Y se metía a unas artesas para el proceso de apagado. Ya en soquites, como se le llamaba, se volvía a seleccionar, se pasaba a una artesa en la cual se vertía el agua y con la reacción del agua la cal empezaba a hervir y empezaba el proceso de apagado. Una vez que la cal se dejaba reposar y en una de las artesas, en la primera artesa, se agrietaba toda la cal, se empezaba a lograr una pasta. Esa cal que se agrietaba se pasaba a otra artesa en la que se iba tamizando, se iba colando para obtener una pasta más fina. Y posteriormente se dejaba reposar. El tiempo promedio de reposo, pues bueno, dependiendo de las características, las condiciones de la cal, por lo menos era de 3, 4, hasta 6 meses para que se pudiera garantizar el uso de esa cal. Y bueno, actualmente existen otros aglutinantes, ya que para este tipo de construcciones, a veces los tiempos para intervenir, los tiempos para hacer o para igualar este tipo de procesos como se hacían anteriormente, a veces los tiempos no nos rinden, ¿verdad? Y hay algunos materiales alternativos. Este material alternativo es lo que conocemos ahorita como cal hidráulica, ¿sí? Esta cal también se puede utilizar o se ha utilizado en las intervenciones de monumentos históricos, pero bueno, tiene la facilidad de que esta cal puede fraguar, puede carbonatar, tanto en condiciones aisladas como en condiciones de la intemperie, pero también se le puede agregar algún material como cemento blanco para ayudar a sus condiciones de fraguado. Es un material alternativo. Cuando no nos da tiempo de utilizar o llevar todo el procedimiento de la cal apagada, podemos proponer este tipo de materiales ya industrializados. La siguiente, por favor. Bueno, también dentro de los aglutinantes tenemos lo que le llaman áridos, que se le agregan a las mezclas, que en este caso son las arenas, ¿sí? Dentro de las arenas tenemos varios tipos de arenas. Tenemos arena de mortero fina, arena de playa, arena de río y grava pequeña, ¿no? Arena de mina también. Estas arenas son de alguna manera son también materiales que se mezclaban con la cal y se lograban los morteros, ¿sí? Esto que vemos aquí es un grano de arena visto en microscopio, que corresponde a una arena de río, en donde podemos ver cómo el grano es de cierta manera redondeado por algunas condiciones en la que esa arena se dio. A diferencia de las arenas de mina, los granos son un poco más cristalinos. Entonces, ¿qué sucede? Que de acuerdo también de donde provenía la arena, nos daba la propiedad, nos daba la resistencia de los morteros que se iban a emplear, los morteros que pudieran trabajar en mejores condiciones. Hemos creído, bueno, que la arena de mina actualmente nos ofrece un poquito de mejores condiciones para que yo pueda hacer un mortero de cal y tenga mayor agarre en los elementos que voy a recubrir, ya sean elementos para recubrimiento, para mortero, para acercamiento, ¿no? Tenemos también dentro de los aglutinantes la grava, que es un agregado también muy valioso para las mezclas, para los morteros y sobre todo para hacer rellenos, para hacer concreciones, para que le dé mayor resistencia también a los morteros. Prácticamente la resistencia de un mortero puede tener algún trabajo de continuidad, de ligante, de adhesión, también dependiera del tipo de grava que yo fuera a agregar, ¿sí? Entonces, igual también hay gravas de mina, hay gravas de río, hay gravas de playa, pero bueno, finalmente
En la época virreinal se utilizó mucho donde lo permitía la arena de río y la arena de mina. Insisto un poquito en que los sistemas o los materiales constructivos dependen mucho de la zona donde los ubicáramos. Y también tenemos las arcillas, el mortero de arcilla, que son también son materiales áridos. Por ejemplo, aquí podemos ver que la construcción del templo, de aquí de San Salvador, y algunas obras históricas que persisten de vivienda, están asentados y están unidos con mortero de arcilla. ¿Sí? Les decía que la cal era un material pues, un poco codiciado, caro de cierta manera. Y bueno, pues en sustitución en la región se utilizaron morteros de arcilla. Morteros de cal, ya la composición de lo que es la cal con la grava, con la arena, pues bueno, ya logramos un mortero de cal que nos va a dar un trabajo más completo para este tipo de aglutinantes, para lograr la mejor continuidad de los elementos. Entonces aquí estamos aplicando un aplanado de cal. Esto que tenemos aquí es un ejemplo de un repunteo de unos trabajos de consolidación que hicimos en una intervención, también con morteros de cal. Y aquí vemos la textura, la apariencia de lo que son los aplanados de cal. Como pueden ver aquí, se nota, incluso se llega a notar un poco la fábrica del monumento, porque esos aplanados pues iban nada más recubriendo, iban dejando una apariencia de alguna manera propiamente resaltando la fábrica del edificio, ¿no? Continuamos, por favor. Seguimos con aglutinantes, morteros de yeso. Morteros de yeso se utilizaban como algunas bases de preparación para algún tipo de elementos decorativos, de pinturas, o también se utilizaban para lograr elementos decorativos. Esta es una imagen del templo de Santo Domingo, Oaxaca, en donde podemos ver pues, cómo está toda la ornamentación, prácticamente toda la bellecería. Y este es un ejemplo de la capilla del Rosario en Puebla también. Toda esta ornamentación, todos estos elementos decorativos, se lograron con esos morteros de yeso. También en algunos casos el mortero de yeso también se aglutinaba con algunas fibras orgánicas. Tanto en el adobe como en este tipo de acabados, a veces la gente que se dedicaba a esto, en las curtidurías, juntaban todo lo que iba saliendo de la talla de las pieles, todo lo que era el pelo de las reses, el pelo de los animales, lo apartaban y la gente que se dedicaba a hacer esto se los compraba, se lo llevaba y lo complementaba para hacer sus pastas, sus mezclas. Y hay otros morteros que les llamamos morteros bastardos, que son mixtos, ya son dos mezclas de conglomerantes, como puede ser una arcilla con cal, o puede ser una arcilla con otro tipo de arenas, otro tipo de áridos. También era un recurso usar este tipo de morteros en donde las condiciones también del sitio, geográficas, climáticas, a veces no nos daban la posibilidad de contar con cal y se utilizaban este tipo de recursos con esos morteros para ligar, para asentar las mamposterías. Bueno, otro material importante en las construcciones históricas son las maderas. Las maderas, todo el tiempo, son de los materiales que se han utilizado más, que han sido los materiales más empleados desde la más remota antigüedad. Entonces, el oficio de la carpintería siempre ha sido un oficio pues muy socorrido y un oficio muy antiguo que hasta la fecha subsiste, ¿no? Siempre hemos pensado que a lo mejor han cambiado las herramientas, han cambiado las personas, pero creo que las técnicas se siguen conservando, haciendo, bueno, desde luego un buen oficio de carpintería, ¿no?
Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es un banco de carpintero. Me parece que corresponde a un banco de carpintero del siglo XIX, en donde se ven los utensilios, las prensas, de lo que era para realizar los trabajos de carpintería. Y aquí tenemos algunas imágenes también de cómo se trabajaba la carpintería para habilitar. En este caso están habilitando una estructura con vigas de madera. Aquí están labrando las vigas. ¿Sí? Entonces, así, aquí unos ejemplos de lo que se hacía con la madera. La parte de la izquierda es un portón del siglo XVI que encontramos en un pueblo de aquí abajo que se llama Abocal. Estaba arrumbado, ya estaba ya arrumbado, se sacó de donde estaba arrumbado, se limpió y se recuperó ese elemento. Entonces vemos cómo ahí se combinaba la madera con elementos de hierro para formar las puertas. Y aquí esta es una reintegración también de las últimas fechas en un inmueble que tuvo modificaciones y que se recuperó o se reintegró la estructura de madera, muy similar a la que en su momento tuvo, ¿no? Son las bondades que nos da la madera, que nos sigue dando la madera. Metales. Bueno, aquí antes de la época de la conquista, los metales en la época prehispánica pues, prácticamente se conocía el trabajo de la alfarería, pero no al nivel de un metal como cuando llegaban los conquistadores, ¿no? Aquí en esta imagen vemos cómo está recibiendo Moctezuma Hernán Cortés, y Hernán Cortés, bueno, pues ya viene con algunos elementos militares, sus cascos, sus armaduras, las puntas de las lanzas ya aparecen, ahora sí que empieza a aparecer el hierro aquí en Mesoamérica como un elemento como armamento, ¿sí? Y el hierro se introduce aquí primero como arma, se desarrollan herramientas, posteriormente se desarrollan algunos utensilios, se desarrollan piezas arquitectónicas y por último empieza a haber elementos estructurales ya en los inmuebles con elementos de hierro ya hacia el siglo XIX. Como pieza arquitectónica empiezan a aparecer básicamente a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. En el siglo XVI, aquí en la historia de la novohispana, el siglo XVI fue una época muy violenta, máxime al final del siglo XVI. Entonces empezaba a ver las construcciones que ya existían, empezaba a ver saqueos, las puertas de madera las destruían y se empezaron a incorporar elementos arquitectónicos. Esta imagen corresponde a unos hornos de fundición del siglo XVIII. Sí, pasamos por favor. Sí. Estos hornos subsisten en San Luis de la Paz, Guanajuato, que también son hornos de fundición de metal. Aquí empezamos a ver ya algunos elementos arquitectónicos, como son rejas ya incorporadas a los inmuebles, algunos utensilios. Estos elementos son unas grapas que se utilizaban para unir piedras sobre todo de las fuentes, ¿sí? Y pues algunos elementos ya domésticos, ¿no? Que empezaron a aparecer con el metal. La siguiente, por favor. También tenemos dentro de los metales empleados en este tipo de construcciones históricas, tenemos el bronce también con una participación muy importante para lo que fueron algunos elementos. Bueno, sí, este es un instrumento musical, la campana es un instrumento musical, siempre lo ha sido así, pero bueno, empiezan a aparecer elementos decorativos, elementos que se incorporan incluso a los elementos arquitectónicos, y fue muy amplio el uso del bronce. Se hacen rejas, se hacen barandales, se hacen herrajes para puertas,
se hacen incluso llaves, se hacen todo tipo de utensilios. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se llevaba a cabo la fundición de una campana, en la que en la actualidad esto tampoco ha variado mucho, ¿no? A lo mejor han cambiado los procesos de maquinaria y de fundición, pero se hacía primero el molde, después de hacer el molde se hacía todo lo que era el modelado de la pieza, se destruía y después se pasaba al pozo de fundición. Todo esto, como lo ven así, prácticamente se sigue haciendo igual. Y esta es una reposición de una campana que se hizo en Juchitepec, por acá muy cerca, como la campana original se fracturó y se sustituyó por una pieza nueva. ¿Sí? Tenemos plomo también. Dentro de los metales también en estas construcciones tenemos el plomo, la participación del plomo con algunas aleaciones de material. Se podían hacer tuberías, se podían hacer algunos laminados. Dentro de la industria, digamos que de los elementos musicales, estas son flautas de plomo de uno de los órganos de la catedral. Se podían hacer este tipo de elementos decorativos, se podían hacer elementos que sirvieran también de unión entre piedra, se podían hacer grapas y, por ejemplo, en la construcción de vitrales, los elementos que llegan a unir cada uno de los cristales, cada uno de los vidrios, son cañonas de plomo. Y entonces también tuvo una participación importante para la incorporación de elementos arquitectónicos como metal en estas construcciones. Metales, seguimos con metales. Tenemos también el cobre. El cobre también se utilizó para hacer algunos pigmentos, para dar acabados, para dar algunos acabados arquitectónicos. Se utilizó también para hacer láminas. Láminas, por ejemplo, aquí tenemos el monumento de la Revolución, que actualmente está recubierto con láminas de cobre. La villa de Guadalupe está también recubierta con láminas de cobre. Pero también en las construcciones históricas se fabricaban láminas de cobre para realizar este tipo de obras, ¿no? Que eran óleos sobre lámina de cobre. Y bueno, son como que de los metales que también tuvieron participación, un poquito más ahorita se utiliza un poco más a este tipo de cuestiones por ser un material muy resistente a la intemperie, ¿no? Materiales de recubrimiento. Metales. Continuando con los metales, bueno, tenemos también la participación de la plata como material de recubrimiento. La plata tuvo una participación muy grande en el desarrollo de utensilios, alfarería, ya en accesorios, espejos. O sea, tuvo una industria muy grande, pero aparte fue el principal metal que impulsó la economía en la época novohispana. Aparte de eso, bueno, aquí en América se fundó la primera Casa del Modelo, que actualmente se encuentra atrás del Palacio Nacional. ¿Sí? Fue fue la primera en su tipo en América, la Casa del Modelo. Y entre otras aplicaciones, en las construcciones virreinales podemos ver algunos retablos recubiertos con hoja de plata. Este retablo corresponde a un inmueble que está en San Miguel de Allende, a Totonilco. ¿Sí? O sea, no nada más se recubría de oro, también se recubría de plata. Y tenemos también, bueno, el oro. El oro que tuvo más que nada cuestiones de alfarería, cuestiones también de utensilios, de algunos utensilios,
Y para la cuestión arquitectónica, pues básicamente los retablos y algunos elementos ornamentales se recubrían con hojas de oro. Las hojas de oro se fabricaban en un taller y hasta la fecha las hojas de oro siguen siendo o siguen teniendo esta consistencia. Para colocar la hoja de oro, bueno, pues todo tenía una base de preparación pues son tierras, arcillas, que se llama bol de armenia, para que pudiera recibir la hoja de oro, y después de que se colocaba la hoja de oro ya se unía con piedras naturales, y nos daba como resultado este trabajo, ¿no? Que era también el uso del oro. Continuamos, por favor. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? Bueno, todo material resistente por sus condiciones, propiedades que puedan tener para realizar el trabajo mecánico, el trabajo estructural, el trabajo para el que fuera destinado, siempre tiene una patología, siempre va a tener un punto débil, o siempre va a tender a poder sufrir un deterioro. Continuamos. Tenemos dentro de las patologías lo que es alteración, ¿sí? Que es la modificación o cambio en el estado normal de los materiales. Pero aún así son materiales que podrían ser estudiados, que podrían ser conservados y que podrían permanecer en los lugares para los que fueron destinados, el sitio, ¿sí? Y tenemos también lo que es la degradación, que es cuando van sufriendo los materiales una modificación o cambio en el estado físico de los materiales. Este tipo de patología ya nos empieza a poner en riesgo, los materiales, y es donde empezamos a hacer un diagnóstico para ver si ese material puede continuar o se tiene que sustituir. Tenemos que una pregunta, ¿se ha tomado eso? No, déjame regresar a la señora. Sí. Una pregunta, ingeniero. Sí. ¿El yeso es transformado como la cal, que es una piedra? ¿Proviene de la misma forma? Sí. Okay. Sí, también tiene un proceso muy similar. Y tiene es un material más moldeable. Es un material más moldeable también. ¿Y su duración es mejor que la cal o algo similar? Bueno, es que la duración de todo material siempre va a depender del mantenimiento, ¿no? De la conservación que se le tenga al material. Pero el yeso es más vulnerable a la intemperie, al exterior. Siempre ha sido más vulnerable. No tiene la capacidad de la cal, ¿no? de contener esos cambios físicos. Y el yeso con la humedad es más vulnerable, o sea, se degrada muy rápido. Sí, gracias. Bueno, yo no te voy a esperar un minuto. Sí. Bueno, dentro de los deterioros también tenemos los que son intrínsecos, que son degradación del material o fallas por fatiga. O sea, ya el material está manifestando sus propias reacciones. Y los extrínsecos, que ya vienen por las cuestiones de alguna manera intemperismo, fenómenos naturales, actividad humana, y todo esto nos va generando otros efectos como la humedad, la proliferación de parásitos, algunas modificaciones, a veces bien intencionadas, pero no son siempre las mejores que se puedan hacer en un monumento de este tipo, ¿no? Los sismos también son un factor determinante, y es lo que nos ha causado muchas pérdidas en el patrimonio.
hundimientos, cuando empieza a haber fallas en el suelo y empieza a haber una reacción de la masa constructiva. Sí, por favor. Bueno, los deterioros en materiales pétreos, ya habíamos hablado ahorita, se manifiestan regularmente por lo que es cambios físicos de temperatura, humedades, las cuestiones de lluvias ácidas, lo que es biopolonización, cuando se va llenando la mampostería de hongos, ¿sí? De microflora. Tenemos vibraciones, también las vibraciones son muy importantes. Aquí se han notado, aquí sobre la carretera, si han estado en el templo, llega a pasar un camión pesado y vibra toda la iglesia. Entonces, también esos son parte de los deterioros, ¿no? Dilatación térmica, cuando la piedra tiene poca capacidad de liberar el calor o de responder a los cambios extremos de temperatura. Por ejemplo, aquí puede ser un ejemplo de climas extremos. De repente se amanece muy frío y a las 11 ya el sol ya está quemando, ¿no? También por el efecto de todo el hielo que hay arriba. Y luego tenemos dilatación por oxidación de elementos. Cuando se incorporan, esto que decía hace un rato, que se incorporaban grapas de metal o se incorporan en las intervenciones metales inadecuados para reforzar la piedra, también genera este efecto, ¿no? Y tenemos, pues son básicamente dentro de los deterioros el material técnico. ¿Digamos esto? Tenemos alteración antropogénica, cuando tenemos vandalismo, cuando tenemos a lo mejor algún material que en vez de ayudarnos nos va a afectar más a la reparación de ese elemento, o tenemos, por ejemplo, durante el tiempo que ha subsistido ese material, los elementos arquitectónicos han intervenido, se le han hecho modificaciones, se han hecho intervenciones mal logradas, pues bueno, a veces genera que aquí estamos viendo el ejemplo de un marco de cantera, de una fábrica histórica, cómo se le sobrepusieron aplanados de cemento. Y para que en su momento este aplanado correspondiera a dejarlo perfectamente plano en el muro, rebanaron los elementos decorativos de la cantera. Entonces son daños antropogénicos ya provocados por la propia acción humana. Alteración atmosférica también. Se da un fenómeno químico en donde si nosotros tenemos permanentemente en exposición los elementos pétreos, empiezan a sufrir una degradación de tal forma que se llegan a desvelar y llega a haber pérdidas importantes en la masa, en la composición de los materiales. Y esto también es siempre por la falta de mantenimiento, ¿no? La falta de cuidado del material. Humedades, también hay efectos por la humedad. La humedad que por lo regular viene del subsuelo, por capilaridad asciende a los materiales, y esa humedad que se va haciendo permanente va generando este tipo de deterioros, como es la disgregación de los morteros de asentamiento y la propia disgregación de los materiales pétreos, con los efectos de todas las sales, de todos los minerales que va arrastrando la humedad y que hacen una reacción con los componentes de los materiales y generan esto, ¿no? A esto se le puede agregar un poquito también el viento. Por ejemplo, esta fábrica es muy similar a una fábrica que encontramos en Islas Marías, un trabajo que hicimos ahí. Ahí, en las zonas donde había humedad, aparte de la humedad del subsuelo, había humedad
del medio ambiente. Pero no con eso nada más, pues había corrientes cruzadas. Entonces todos los elementos pétreos se empezaron a desnivelar. Había una cierta altura donde corría el viento, donde se marcaban más este tipo de cambios, muy marcados. Tenemos detenidos también elementos pétreos que son ataques por sales y heladas, los cambios bruscos de temperatura que van generando, por ejemplo, la laminación o la exfoliación de la cantera. Aquí podemos ver cómo la cantera se va escapando, va generando como láminas y va teniendo este efecto, ¿no?, de degradación. ¿Sí? Esto es lo que comentábamos, dilatación por oxidación de elementos de hierro, en donde aquí en la imagen de la izquierda podemos ver cómo un elemento de cantera fue reforzado con una varilla común, con una varilla comercial. Eso con el paso del tiempo fue generando oxidación por las condiciones climáticas del medio ambiente. Ese óxido lo que provocó fue el estallamiento de la Tierra. Y aquí tenemos otro ejemplo de algunas arendas de cuando se ponen cables o cuando las personas están cerca de una construcción histórica y se les hace fácil poner un clavo para colgar su lona, para amarrarse, ¿no? Entonces, esto va generando con el medio ambiente óxidos que se meten a la piedra y la piedra no los asimila y estalla, ¿no? Llega un momento que llega a estallar la piedra, ¿no? Por esos agentes que se meten a su consistencia. Aquí tenemos lo que es biocolonización, como en condiciones, por ejemplo, la imagen de la parte superior izquierda es una zona en la que estaba muy expuesta a la humedad, había muchos árboles y una zona con mucha contaminación a la orilla de una avenida importante. Entonces se van generando microorganismos que van invadiendo los elementos pétreos en la superficie. Algunas pátinas de estas son pátinas biológicas, que son pátinas que a lo mejor es conveniente conservar. Oscar comentaba del ejemplo de Santiago de Compostela, la catedral, ¿no? La catedral de Santiago de Compostela, en donde casi toda la mampostería está recubierta por una pátina biológica. Pero en unos estudios se determinó que esa pátina biológica estaba beneficiando más a la protección de la propia piedra y no era conveniente quitarla, ¿no? Pero hay otras pátinas que se generan por lluvias ácidas, que son nocivas, o por ejemplo otros microorganismos que se van alimentando de las propiedades de los minerales de las piedras y también las empiezan a degradar. Perdón, vamos a ver, vamos a agregar. Sí. Por ejemplo, los líquenes que se ven en la parte de abajo, aquí. Eso, por ejemplo, generan ácido oxálico entre los residuos. Cuando las piedras son muy frágiles, sí la llegan a deteriorar, a pesar de ser un ácido suave. Pero cuando la piedra tiene suficiente resistencia y se logra acoplar, lo que comenta Mauricio es muy cierto. Esta pátina se convierte en una película protectora. Además de lo que son algas, musgos, líquenes algas, musgos, líquenes y lo que es el moho, también existe otro tipo de microflora que son las tiobacterias. Las tiobacterias básicamente atacan a nivel de pH, alterando la mineralogía de las piedras a través de cambios de pH. O sea, van haciendo una especie de acidificación de los minerales. Es todo. Gracias, doctor. Bueno, la siguiente. Y también tenemos entre las patologías los deterioros y los enfermos. ¿Perdón? Es macroflora, es una parásita. Sí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo,
cómo, por ejemplo, la vegetación se va estableciendo en la fábrica. Esa vegetación es muy recurrente en este tipo de construcciones, como que les gusta para vivir ahí, ¿no? Y lo que va sucediendo es que se va estableciendo y pues las raíces hacen un efecto de que van arrojando las piedras, la mampostería, van haciendo estallar los elementos pétreos, porque las raíces van profundizando, van desprendiendo los acabados o los recubrimientos con los que pudieran cortar las construcciones. Este efecto es una cristalización, ¿no? Es eflorescencias salinas en los morteros, también por arrastre de humedades. Aquí tenemos deterioros en adobe. El adobe, pues sí, es un material muy noble, pero también las condiciones de exposición a la intemperie lo degradan muy fácil, ¿no? Prácticamente el adobe, cuando se construía, se enjarraba o se aplanaba con arcilla o con aplanados de mortero de cal, para lo cual en las juntas se colocaban rajuelos de piedra, porque eso era lo que básicamente cargaba el adobe. Al final, con el paso del tiempo, pues todos esos recubrimientos se han perdido, y eso ha facilitado que las construcciones, por ejemplo, de aquí de Cuauhtémoc, que subsisten, de adobe, pues estén muy desgastadas, estén prácticamente deshechas, ¿no? Y bueno, aquí en las imágenes podemos ver en la imagen izquierda cómo se va desgastando el material con la exposición a la intemperie. Y aquí están haciendo una intervención que no siempre es la ideal, porque están integrando una malla de acero, para que esa malla de acero sirva no de refuerzo al adobe, sino al aplanado que están integrando. Son materiales incompatibles, son materiales que van a generar que el adobe trabaje de una manera y lo que yo estoy poniendo aquí como recubrimiento trabaje de otra, y tal vez pueda hacer un efecto inverso. En vez de protegerlo, lo pueda yo dañar más, ¿sí? Porque no estoy respetando la naturaleza del material. Lo fija con varillas o clavos. Sí, empieza. Se desprende, esto se desprende más rápido de pronto, ¿sí? Y esta es pues, una acción antropogénica, ¿no? Una intervención poco afortunada. Continuamos. Bueno, y aquí son unos cortes de cómo se presentan cómo se van presentando los deterioros. Morfología de las lesiones en función de la profundidad del frente de evaporación. Cómo se puede comportar en este caso un aplanado, un recubrimiento, dependiendo de cómo esté el frente de evaporación. El primero dice, frente de evaporación sobre la superficie. Se producen eflorescencias. Empiezan a aparecer, puede aparecer ¿cómo se llama esto? Cristales de sal. Pero es así en términos. Salitre. El salitre. Empieza a aparecer el salitre, ¿no? Eso ya empiezan a ser síntomas de fluorescencias salinas. Ya hay por ahí un problema de humedad. Luego tenemos frente de evaporación en superficie. Se produce arenización. El material se empieza a debilitar a tal grado que yo puedo pasar y puedo hacer a lo mejor contacto y se empieza a sentir deslizada, se empieza a sentir que se empieza a soltar, que se me empieza a caer el material. Después tenemos frente de evaporación interno. Híjole, se produce TIM y vesiculación. El material empieza como no hay una capacidad tal vez de que pueda evaporar, el material se empieza a bombar, se empieza a desprender, porque ya la base ya no le está permitiendo que conserve esa adherencia que lo mantiene fijo, y en algún momento dado podemos tocar y se empiezan a sentir los abombamientos, ¿sí? Y ya tenemos otro frente de evaporación más profundo. Se produce la deflacación, es cuando ya empieza a fracturarse, a fragmentarse,
y ya estamos pues empezando a tener algunas pérdidas parciales, ¿no?, de materiales. ¿Sí? Deterioros en madera. Bueno, los deterioros en la madera son muy diversos. Es un material muy noble, pero también si no tiene un cuidado, también puede ser un material muy vulnerable. La madera, por ejemplo, se tenía que cortar con mucha anticipación, se tenía que dejar en lugares reservados que estuvieran a la sombra y que se cuidaran de los cambios climáticos bruscos, porque podían perder su humedad muy rápido, se podían partir, se podían torcer o podían sufrir el ataque de algunos organismos que se alimentan de la madera si están en contacto con elementos contaminados, ¿no? Entonces básicamente las posibles causas son las faltas de mantenimiento que van generando que la madera se vaya deteriorando. Humedad, estos aspectos también pueden ir de la mano porque hay humedad y no puede acelerar la proliferación de insectos parásitos, ¿sí? Las termitas, tenemos también, por ejemplo, sobrepesos, sobrecarga. Estoy rebasando la capacidad de trabajo de la madera y esto me genera que la vida útil o la vida de capacidad estructural que me puede ofrecer la madera se acorte. Y bueno, pues todo eso nos va generando pues, pérdida de elementos o de secciones. Por ejemplo, un retablo que es atacado por termitas, pues lo podemos perder tan pronto, ¿no? Tenemos la putrefacción, hinchamiento, que también son efectos que pueden generar, por ejemplo, un hinchamiento. Lo que me puede generar es, si yo tengo una viga que está soportada en un muro y se hincha y se tuerce, me puede reventar hasta parte del muro donde está sujetada, ¿no? Y agrietamiento, resecación, torsión y deformación. Pues también son cuestiones ya de la exposición propiamente de la madera, la intemperie, la falta de mantenimiento, la falta de hidratación propiamente de la madera, que hace que todos estos deterioros pues, puedan actuar sobre su naturaleza, ¿no? Sí. Aquí hay un ejemplo gráfico de cómo es atacada la madera, cómo se va perdiendo su estructura, como por ejemplo el ataque de los insectos xilófagos puede llegar a afectarnos tanto la madera que se han colapsado cubiertas completas por ese tipo de insectos que paulatinamente van atacando. Pareciera que no, pero de repente ya pierde capacidad estructural, por dentro está toda vuelta en la madera y cuando nos damos cuenta, ¡pum!, se cayó la cubierta, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro tipo de deterioro. Allá, por ejemplo, vemos cómo, aquí en esta imagen vemos, por ejemplo, cómo la madera, al estar en contacto con el sistema constructivo, que pudo haber tenido filtraciones, que pudo haber estado expuesta, que pudo haber estado en un medio ambiente húmedo, ¿sí? Generó la pudrición de los elementos de apoyo, de elementos de sujeción, y bueno, se perdieron. Aquí vemos cómo estas piezas que se retiraron de una cubierta, pues cómo están todas podridas, ¿no?, en los extremos. Y aquí bueno, podemos ver cómo también va sufriendo un cambio físico por exposición, por una falta de protección,
por una falta de hidratación, tal vez por una falta de fumigación, ante la exposición a la intemperie, ¿no?, del material. Daños en el hierro. Bueno, en el hierro tenemos básicamente lo que es la corrosión, la oxidación del metal, ya por condiciones naturales, por estar expuestos al medio ambiente. Si a esto le sumamos una falta también de protección, una falta de tratamiento, una falta de mantenimiento, pues bueno, también el metal puede ir perdiendo paulatinamente sección, puede ir perdiendo elementos que lo constituyen, y bueno, vienen las pérdidas paulatinas, ¿no?, de estas piezas. Aquí tenemos algunas de las causas, que es humedad. Estos son antropogénicos. No falta que de repente alguien se dio cuenta que es un bronce, o lo que pasa con las coladeras, ¿no?, que ya en las ciudades ya no tienen coladeras porque creen que con eso van a ser ricos vendiendo coladeras. O luego de repente también hay pues como rapiña, ¿no? Hay alguien que le gusta una herrería y dice, me la llevo, ¿no? Van desapareciendo los elementos. Y falta de partes que alteran la funcionalidad. Esto quiere decir que puede algún elemento histórico perder algún desajuste, perder parte de su anclaje, y bueno, la pieza se va perdiendo paulatinamente, o va teniendo desajustes, y al rato que ya se le salió un barrote, que ya se le salió un apoyo, y bueno, son pérdidas paulatinas, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de deterioro del metal. En las tres imágenes podemos ver cómo la oxidación de los elementos pues provoca, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, pues ya está provocando casi un daño estructural. Esa pieza ya no se puede mantener ahí. ¿Por qué? Porque ya perdió su sección, ya perdió capacidad de trabajo. Aquí tenemos también como los efectos del óxido, cómo van también en otras piezas, cómo van degradando el material, ¿no?, su consistencia. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Esa es parte de las patologías de los materiales que hemos visto. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, y ya como para enfocarnos al tema de la vivienda tradicional aquí en Cuauhtémoc, pues nos dimos a la labor de tomar algunas fotografías de las construcciones propiamente de vivienda que subsisten en la población. La imagen de la izquierda es la casa que está aquí a unos metros, en la que podemos ver cómo la construcción original, que era de mampostería, con morteros de arcilla, tenía una cubierta con nudillos, con cintillas de madera y cubierta de teja de barro. Esta construcción ya fue alterada hacia la fachada, como que la ampliaron hacia el frente e integraron elementos contemporáneos como es los marcos de concreto armado, y seguramente la construcción de los muros es de caripón, ¿sí? Entonces es como se va transformando el patrimonio histórico, el patrimonio de la vivienda histórica que subsiste aquí en la comunidad. Aquí tenemos otro ejemplo de las viviendas, como también subsiste básicamente, esta sí se conserva en mayor medida lo que es la mampostería, cómo se combinaron los materiales. La mampostería de aquí de la región sigue siendo también la arcilla como mortero de asentamiento, y tenemos ya combinación de elementos de otros materiales como es el adobe. Se subsiste también el soporte de la cubierta con molillos de madera, cintillas de madera y la teja de barro. Esta era la fisonomía en algún momento de las construcciones de aquí de la región, del pueblo, perdón, del pueblo propiamente. Vamos a ver otro ejemplo.
Ahí en la imagen de la izquierda vemos cómo subsiste una banda pues muy grande, ¿no? También con mampostería aquí en la región. Algunas zonas conservan el aplanado de cal, ya prácticamente perdido, pero ahí lo interesante es cómo a la mampostería, a la banda original, le sobreponen. Seguramente tuvieron que rebanar esa banda para enrazarla, para nivelarla y sobreponer una construcción de tabicón con elementos de concreto, también incompatibles con los sistemas constructivos originales, ¿no? Aquí también vemos cómo subsiste una sección de un acceso, porque aquí hay unas escaleras todavía que están talladas en cantera, y cómo, bueno, pues prácticamente ha desaparecido todo, nada más queda el puro muro, y ya la construcción de atrás pues se ve el contraste, ¿no? Entre lo que era la construcción tradicional, por decirlo así, y lo que tenemos ahora, ¿no? En lugar de... Otros ejemplos, aquí también tenemos lo que les decía, ¿no? Lo que son las pocas bardas de adobe que ya quedan. Como en el centro de la barda, bueno, se ve, el adobe ya está muy disgregado. Esa barda tiene una gran pérdida por disgregación del material. Y en el centro se ve cómo se conformaba el vano de la ventana, con elementos más monolíticos, con elementos más resistentes de una piedra labrada para conformar propiamente el marco de esas ventanas. Y también se ve el contraste, ¿no? De lo que era la construcción tradicional con lo que ahora tenemos, ¿no? La actual casa. Este otro ejemplo lo tenemos aquí sobre la carretera, antes de llegar a Ocotepeque. Y también es una vivienda tradicional también con el sistema. Estos muros, por lo que logramos identificar, no son muros de piedra, son muros de tabique rojo. Pero casualmente a esos muros de tabique rojo, lo que podemos ver ahorita, los recubrieron, los pusieron como un chapeo de mampostería. O sea, es una fábrica sobrepuesta, no es la fábrica original que podemos ver ahorita. Pero sigue conservando la fisonomía tradicional, una cubierta de 2 aguas, con molinos de madera, cintillas de madera, teja de barro y la construcción del tabique rojo. Ya un poquito más, vamos a decir, un poquito más sofisticada. Aquí ya empieza a aparecer el tabique rojo en las construcciones de la vivienda tradicional. La siguiente, por favor. Aquí tenemos dos imágenes de cómo eran estas casas, ¿no? También conservamos los rodillos. Aquí ya en vez de tener la cintilla de madera, ya tenemos lámina de cartón. O sea, aquí ya tiene sus modificaciones. Obviamente cuando creció esta vivienda, bueno, se alteraron o modificaron la vivienda tradicional. Como la mampostería hace la construcción del muro y se emplean los tabiques rojos para enfatizar el marco de las ventanas. Aquí tenemos, esta casa es la parte de arriba, la imagen de arriba, y luego aquí tenemos esta otra casa que es la imagen de la izquierda de abajo. Pero también vemos el contexto urbano, ¿no? Cómo se va perdiendo la vivienda tradicional y cómo va apareciendo el tabicón gris, los elementos de concreto que de alguna manera se van comiendo, ¿no? Lo que era la vivienda tradicional. Sí, aquí está el claro ejemplo. Se ve vivienda tradicional, construcción contemporánea, vivienda tradicional, y bueno, hasta que va desapareciendo prácticamente. Y luego estas calles seguramente estaban empedradas, ¿no? Si no todas las principales. O eran de tierra, o tierra, ¿verdad? Así, pues. Aquí tenemos también otro ejemplo, como la barda histórica fue reaprovechada para desplantar una construcción también pues con sistemas de concreto armado, tabicón. Y bueno, aquí pues se ve cómo se va perdiendo, ¿no? la fisonomía, lo que puede ser una vivienda tan simple, pero tan agradable, ¿no?
No digo que las otras estén feas, pero se va perdiendo un poquito el contexto histórico. Y aquí, bueno, tenemos también un ejemplo de un contraste, ¿no? Aquí como que trataron de revivir un poquito lo que es la vivienda tradicional con recubrimientos orgánicos vegetales y la construcción toda de madera. Y aquí, en este mismo espacio a un lado, tenemos una casa que, bueno, pues está hecha con materiales contemporáneos, a lo mejor, pues de todo, ¿no? Tiene aluminio, tiene madera, tiene concreto, unas formas ahí un poco atrevidas contra esta que pues se ve muy sencilla, pero es agradable, ¿no? Finalmente. Así es esto. Bueno, en parte es todo el día de hoy. ¿Sí?